Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es 25 de marzo. Vamos a comenzar este devocional orando. Señor amado, Dios bendito, agradecemos, Señor, tu bondad en nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda constantemente para amarte, para servirte, Señor. Y esta mañana queremos rogarte tu dirección, tu guía en este tiempo de reflexión, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero comenzar esta mañana planteándonos unas preguntas, y una de ellas dice así: ¿Cómo puede una criatura finita conocer a su creador invisible? ¿Cómo puede el hombre descubrir a Dios y saber las verdades convenientes para él empleando sus facultades de observación, de intuición y de razón? Hermanos, sin una autorrevelación de Dios, la humanidad, el ser humano, no puede descubrirle, no puede llegar a saber las verdades adecuadas para él. La palabra de Dios nos dice: Dios ha hablado. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse, de mostrarse al hombre. El Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que podemos ver, no ha dejado a la humanidad sin su guía y dirección. Y aprendimos en primera instancia que Dios nos habló sin palabras. Esta es la revelación llamada natural o general, pero no es suficiente en sí misma. Dios se ha dado a conocer a la humanidad en todos los lugares. Dios se ha dado a conocer a la humanidad, al ser humano, en todas las épocas. Sin embargo, la creación ha dejado de ser una revelación clara, ha dejado de ser una revelación evidente, comprensible de Dios. Tal vez, hermanos, hubiese sido suficiente antes de que el pecado entrara en el mundo. Puede ser. Pero el hombre ha llegado a estar tan cegado por el pecado que no puede leer la escritura divina en la creación. La revelación natural simplemente no es suficiente. Esta no ofrece el conocimiento fidedigno de Dios para el hombre, ni el conocimiento de las cosas espirituales que el hombre necesita. Por ejemplo, la revelación natural en la creación no capacita al hombre para resolver sus problemas más profundos de su existencia. Al reflexionar sobre el orden, sobre el designio, la belleza que se ve en la creación, el mar, las montañas, los árboles, los ríos, las flores, los animales, todo nos habla de una mente infinita, de una mente sabia, de un poder sobrenatural. Hermanos, todo apunta a Dios. Todo apunta a Dios, pero el hombre, con toda esta información, nunca va a poder concluir o suponer el propósito de su existencia. Nunca va a poder responder sus preguntas elementales. Nunca va a poder responder esas preguntas existenciales que él tiene. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Hermanos, por la revelación natural en la creación, el hombre no puede discernir la necesidad de un Salvador. No lo puede hacer. No puede conocer el carácter de Dios. Es decir, si odia, si es amor, si es perdonador, no puede conocer. Es imposible que el ser humano sepa o conozca de la gracia de Dios, de su bondad, conozca de su amor hacia los pecadores, ese amor que se ha manifestado al enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por los pecadores en la cruz. ¿Quién podría imaginarse un plan tan maravilloso de salvación para los hombres? Sería imposible conocer, creer estas cosas sin una revelación divina especial. Esta revelación de Dios se encuentra en la Biblia. Está escrita y es consistente en palabras, en hechos y en la historia. En el anterior devocional dijimos que la Biblia es un libro
diferente a todos los demás. Es un libro único, especial, singular, que fue escrito en un tiempo aproximado de 1500 años por más de 40 autores. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, ¿sí? Todos ellos, pero todos proclaman al mismo y único verdadero Dios, el camino para la salvación, es decir, al Señor Jesús. Además, podemos encontrar un sinnúmero de profecías cumplidas en relación con el pueblo judío. Un sinnúmero de profecías cumplidas en relación a otras naciones y muy especialmente en relación con el Señor Jesús. Si tomamos como ejemplo unas cuantas profecías que hablan del Señor Jesús, veremos que se predijo su venida desde tiempos muy remotos. Veamos Génesis 3:15, llamado el primer evangelio. Génesis 3:15, dice así la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, anunció, escuchen lo que dice. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová tu Dios, y a él oiréis. Eso dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7, más bien, vamos a dar lectura. Isaías anuncia el linaje de nuestro Señor. Dice así la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 11, ¿sí? Versículos 2 al 5, anuncia su ministerio. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? También, si leemos el capítulo, les aconsejo que lo puedan leer, todo el capítulo 53, Isaías anuncia los sufrimientos del Señor, como si hubiera estado escrito ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Miqueas capítulo 5, versículo 2, por ejemplo, predijo el sitio donde había de nacer nuestro Señor. 5:2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es lo que nos dice. Hermanos, hermanas, pongan atención. El Antiguo Testamento contiene por lo menos 60 profecías detalladas de la primera venida del Señor Jesucristo. Cada una de ellas se cumplió en su totalidad más de 400 años después de ser escritas. Gracias a Dios, hoy tenemos acceso a la Biblia completa, es decir, acceso al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, pregunta, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene de un término griego que significa libros, en plural, ¿sí? Tiene
39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es una colección de libros. La Biblia posee 31.103 versículos, cuenta con 1.189 capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 capítulos en el Nuevo Testamento. El capítulo central de la Biblia es el Salmo 118, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El capítulo más largo es el Salmo 119, con 176 versos. El capítulo más corto es el Salmo 117, con solo 2 versículos. Habla de 2.930 personajes. Incluye diversos géneros literarios: prosa, poesía, romance, biografía, ciencia, historia. Ahora quisiera que veamos algunos datos históricos interesantes que nos pueden ayudar. Primero, la división de los capítulos fue hecha más o menos, fue hecho por Stephen Houghton, profesor de la Universidad de París, y más tarde llegó a ser arzobispo de Canterbury. En cambio, para los versículos, los primeros investigadores de los versículos variaron el uso de espacios entre palabras, hasta letras o números. ¿Sí? Ellos buscaban la mejor forma de utilizar los versículos. Las primeras divisiones en los versículos, ampliamente aceptadas, aparecieron más o menos en el año 900 después del Señor Jesucristo. Al principio no tuvo gran acogida, ¿no? La Vulgata Latina fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo ha sido preservado la Biblia? La preservación y la sobrevivencia de la Biblia es asombrosa, hermanos. La Biblia fue escrita en un material que se echa a perder rápidamente, siendo copiado a mano cientos de años antes de la invención de la imprenta. Es interesante que hay más copias antiguas de la Biblia que cualquier otra obra clásica que conozcamos. Los escribas, en su afán de conservar el texto exacto, contaban el número de letras y las palabras que contenían cada página y libro, indicando cuáles eran las letras centrales. Si una copia no marcaba las mismas letras, las mismas palabras, destruían la copia defectuosa, ¿sí? El material que se usaba para la escritura fue el papiro. Muchos manuscritos antiguos no se han podido recuperar debido a los materiales perecederos que lo usaban. Era un material muy común de la antigüedad. Se hacían de la planta de papiro, y esa planta de papiro es una caña que crece en lugares profundos de los lagos y ríos de Egipto. Y también en Siria. Había un puerto en Siria llamado Biblos, ¿sí?, donde se embarcan grandes cantidades de papiros. El fragmento más antiguo de papiro que se conoce data del año 2400 antes del Señor Jesucristo. Los primeros manuscritos se hicieron en papiro y había sido difícil que sobrevivieran, excepto en zonas secas, tales como las arenas de Egipto o en arenas similares al Qumran, donde descubrieron los rollos del Mar Muerto. Fueron utilizados también para la escritura de la palabra de Dios el pergamino. Este era el nombre que se le daba a las pieles curtidas. Podía ser pieles de oveja, de cabras, de antílopes y de otros animales. Su nombre proviene de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, pues allí fue por algún tiempo el lugar donde había abundante producción de pergamino. También se utilizaba la vitela, ¿sí? Era el nombre que se le daba al cuero de ternero. Era un material especial. A menudo se teñían de color púrpura. Algunos de los manuscritos, hermanos, se conservan en la actualidad y son de vitela pura, ¿sí? Los rollos más antiguos de cuero datan más o menos alrededor del 1500 antes del Señor Jesucristo. Dios, hermanos, todopoderoso, el Dios creador de todo lo que vemos, no ha dejado a la humanidad sin guía ni dirección. Él convirtió sus pensamientos en palabras, y todo esto para nuestro beneficio.
Él se ha revelado a sí mismo por sus palabras en la Biblia. Hermanos, tenemos mucho más que aprender sobre la palabra de Dios. Por ahora, dejamos aquí este tiempo. La próxima semana estaremos viendo sobre la inspiración de la Biblia. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús, queremos esta mañana agradecerte por lo que aprendemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has decidido hablar al hombre, primero por la naturaleza y también ahora de forma escrita. Gracias, Señor, porque nos muestras lo grandioso, lo maravilloso que eres, Señor, al estar pendiente de tu criatura. Señor, ayúdanos a entender todo lo que estamos aprendiendo, Señor, para alabarte, para darte la honra, Señor, que mereces, que tienes, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, hasta la próxima semana y los espero.